que muchas de esas cosas que pasan con los Gálatas, que pasaban con los Corintios, y particularmente con estos hermanos Gálatas que han sido influenciados por malas enseñanzas, también me pasaron. Y en muchas ocasiones de mi vida particularmente, me voy reflejado con algunas situaciones que vamos a ver en esta mañana. Entonces les decía que ya desde el capítulo 2 en adelante, el apóstol Pablo viene destacando algunos temas que se ven sintetizados en estos versículos. Su argumento no es solo que el evangelio hace que cualquiera se convierta en un hijo de Dios, sino que los orgullosos, los morales, los religiosos, los capaces, muchas veces quedan fuera de la familia de Dios. El evangelio entonces invalida los valores del mundo. Es contracultural. Hoy día las personas buenas son las importantes. Las personas que hacen bien las cosas son las que son bien valoradas. El evangelio no habla de otra cosa. Pablo se dirige específicamente a ustedes, cuando le dice en el primer versículo, los que quieren estar bajo la ley. Lo que está haciendo Pablo es confrontarlos, enfrentarlos, ponerse casi de frente a ellos, a estos cristianos de Galacia, y que están convencidos que para ser aceptables a Dios necesitan agregar su propio mérito al de Cristo. Lo que es totalmente contrario a lo que el apóstol Pablo les había enseñado y lo que el evangelio finalmente es. Entonces, volvemos un poco a una frase que yo he escuchado muchas veces en Puente Vida, la he escuchado de Lucho, de Vladi, y que dice que un Cristo suplantado, o un Dios suplantado, es un Dios finalmente, suplementado es un Dios suplantado. Cuando queremos poner algunas cosas a la obra de Cristo, estamos cambiando finalmente a Cristo. Estamos cambiando y estamos adorando a otro Dios. Y estamos basando nuestra justicia o la salvación en nuestra propia justicia y no en la justicia de Cristo. Por lo visto en los sermones anteriores, también acá, Pablo no quiere decir aquí que no hay que obedecer la ley. Estar bajo la ley significa confiar en la ley respecto de nuestra propia posición ante Dios. John Stott decía, hay muchos hoy así. Pablo no escribe a los judaizantes, sino a las personas cuya religión es legalista, que se imaginan que el camino de Dios consiste en guardar ciertas reglas. Y nos damos cuenta hoy día, haciendo un autoexamen, de que en muchas oportunidades de nuestra vida queremos poner todo lo que nosotros hacemos frente a Dios para, de alguna forma, querer tener el favor de Él. Hay 4 personas en el mundo y 4 personas que identifica Timothy Keller en el libro que estamos viendo, Gálatas para ti, se llama Luis. Y Timothy Keller identifica 4 personas, 4 tipos de personas. Primero, las personas que obedecen la ley y dependen de la ley. Estas personas están bajo la ley y se sienten superiores. Por fuera están muy seguras de estar bien con Dios, pero en el fondo nadie puede estar seguro de vivir a la altura del estándar de Dios. Esto los vuelve también muy sensibles a las críticas y se derrumban cuando no son respondidas sus oraciones. La peor parte es que estas personas en ocasiones están al lado nuestro y tienen mucho en común con los fariseos de la época de Jesús. Existe otro tipo de personas que son las que desobedecen la ley, pero dependen de la ley. Tienen una conciencia religiosa de la justicia por obras, pero viven en desacuerdo con esto. Son mucho más humildes que los fariseos, pero también se dejan llevar mucho por la culpa y muchas veces sienten miedo de temas religiosos. Van a la iglesia, pero no se comprometen con nada. A mí, déjenme sentado aquí en la banca, por favor, en la silla, porque yo vengo de pasadita. ¿Ya? ¿Lo han escuchado eso? Personas que desobedecen la ley y no dependen de la ley. Son las que han desechado y descartado de plano de que Dios existe y de que Dios puede estar influyendo en su vida.
escogen sus propios estándares morales, luego insisten en que estos sean cumplidos. Esto lo hace felices, son personas felices, incluso más tolerantes que otros, pero finalmente viven un fariseísmo liberal, ganan su propia salvación sintiéndose superiores a los demás, en base a sus propios estándares. Y un cuarto tipo de personas, que son las que obedecen la ley, pero no dependen de la ley. En este cuarto tipo de personas estamos los cristianos, que entendemos el Evangelio y vivimos en la libertad del Evangelio. Obedecemos la ley de Dios como resultado de un gozo agradecido, porque entendiendo que hemos sido adoptados y nos sentimos libres del temor y del egoísmo que producen los ídolos falsos. Sin embargo, la mayoría de los cristianos luchan por vivir entre el número 4, luchan por vivir entre el número 2, 3 y 1. Esto hace que se produzca un empobrecimiento espiritual. Entonces, en este sentido, este texto bíblico, lo que nosotros leemos, podemos analizar este texto en dos grandes partes. Primero, los hijos de la esclava, que son estos que creen que son justificados por sus obras, y los hijos de la libre. Veamos, versículo 21. Díganme ustedes, los que quieren estar bajo la ley, ¿por qué no le prestan atención a lo que la ley misma dice? ¿Estar bajo la ley? Escuchen lo que dice, le dice el apóstol Pablo. Pablo les está diciendo que la misma ley que ellos dicen que siguen, los contradice. La palabra ley se usaba para referirse al Antiguo Testamento en su conjunto, como registro de la voluntad de Dios. Entonces Pablo vuelve a la historia de Agar y Sara, porque probablemente era usada por los falsos maestros para decirles que no eran hijos de Abraham, a menos que obedezcan la ley de Moisés. Les está pagando finalmente con la misma moneda. ¿Por qué Pablo vuelve a este relato? Porque podría haber ocupado cualquier otro, porque era probable que los falsos maestros, estos judaizantes, les estuvieran enseñando justamente acerca de esto, de esta parte de la historia, que ellos finalmente no eran hijos de Dios. Y para ser hijos de Dios tenían que cumplir con ciertos ritos. No sé si se recuerdan, pero les estaban diciendo y enseñando que debían circuncidarse, que debían cumplir ciertos ritos para ser hijos de Dios finalmente. Que no bastaba con la gracia. No bastaba con la gracia. Había que hacer un poquito más. Había que poner de su parte. Entonces el apóstol Pablo ocupa este mismo párrafo de la Escritura para pagarles con la misma moneda. O sea, ocupar lo que ellos estaban enseñando para poder enseñar la verdad bíblica. En el versículo 22, Pablo les escribe: Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Por lo tanto, hay dos maneras de relacionarse con Abraham. Una manera correcta y otra manera incorrecta. Los falsos maestros decían que era bueno creer en Cristo, pero para ser verdaderamente hijos de Dios había que cumplir toda la ley. Lo que Pablo estaba diciéndoles era: en el momento en que ustedes creyeron en Cristo, se convirtieron en hijos de Abraham por causa de la fe, herederos de todas las promesas. Pero lo que piensan en que tienen que cumplir toda la ley, entonces no son hijos de Abraham. Eso es lo que estaba enseñando Pablo. Los falsos maestros estaban diciendo que para ser hijos de Dios finalmente y para ser hijos de Abraham, había que cumplir la ley. Pablo les dice que del momento en que creyeron, ustedes ya son hijos de Abraham, son hijos de Dios y no necesitan cumplir la ley, porque si creen que necesitan cumplir la ley, ya no son hijos de Abraham. Abraham tuvo dos hijos, y vámonos un poquito a la historia. Abraham tuvo dos hijos. Primero, Abraham estaba en su tienda, Dios le hace una promesa. Dios lo llama afuera y le dice que tenía que contar primero, ojalá contara las estrellas del cielo
contara la arena que había en el mar, y era imposible contarlo, ¿cierto? Entonces le dijo, así va a ser tu descendencia, y esta es mi promesa, vas a tener un hijo con tu esposa Sara. Abraham le creyó a Dios, ¿cierto? Conocemos la historia, pero vamos a hacer un resumen. Abraham y Sara, Abraham avanzado de edad, Sara también anciana y estéril. Entonces hay una promesa a Abraham con su mujer que era estéril y anciana. Ya había una condición que era difícil. Primero, era anciana. Y una condición que era aún más contradictoria era que esta mujer era estéril. Y Dios, frente a esa situación, le hace una promesa de que iban a tener un hijo. ¿Qué pasó con Abraham y Sara? Le creyeron a Dios, pero ayudaron un poquito al propósito de ellos. Entonces ellos pensaron que era prácticamente imposible que Dios pudiera cumplir esa promesa en Sara. Entonces tomaron la determinación de tener un hijo a través de Agar, que era la criada, la esclava, ¿ya? Que era mucho más joven y además era fértil. Entonces se combinaban estas dos situaciones, una mujer anciana que era estéril y una mujer joven que era fértil. Entonces Sara le dice a Abraham que tengan un hijo a través de la esclava. Ni corto ni perezoso, Abraham dijo amén, aleluya, habla Señor que tu siervo oye, y tuvo un hijo con Agar, ¿ya? Entonces vemos finalmente en esta historia, en este relato, y nosotros decimos qué pecaminoso Abraham, qué pecador que es Abraham. Pero si relacionamos esta historia con nuestra vida, quizás no hemos tenido hijos con nuestras criadas, porque no tenemos criadas seguramente, porque no tenemos esclavas. Pero en muchas oportunidades hemos nosotros querido ayudar al propósito de Dios en nuestra vida. Y hemos hecho algunas ayuditas. Y estas ayuditas finalmente han hecho un desastre de nuestra vida. Y después tenemos que volver, como decía el chavo, con el rabo entre las piernas, pidiendo perdón a Dios y volver al propósito real de nuestra vida. Abraham tuvo dos hijos, entonces, Ismael e Isaac, de dos mujeres distintas. Nacieron en circunstancias muy diferentes, que son cruciales para lo que Pablo quiere enseñar. Primero, Dios había prometido un hijo a Abraham y Sara. En Génesis capítulo 12 y en Génesis capítulo 15 está el relato de esto. Como eran ancianos y su esposa estéril, ella quiso ayudar en la promesa de Dios y le planeó la idea de que su esposo tuviese un hijo por medio de su criada Agar. Abraham aceptó y nació Ismael. 14 años después nació su otro hijo, Isaac, ahora de su mujer Sara. Este era el cumplimiento de la promesa de Dios, que naciera de una mujer estéril y de avanzada edad, pero Dios lo hizo. Pablo resume las diferencias de la siguiente manera, del versículo 23. El de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació por cumplimiento de una promesa. Por una parte estaba Sara, anciana, estéril, y por otra parte estaba Agar, joven y fértil. Para que Sara tuviera un hijo, debía pasar algo sobrenatural, algo maravilloso, algo que saliera de toda lógica. Entonces Abraham eligió, en lugar de esperar un acto sobrenatural de Dios, tomar las acciones según sus capacidades y tener un hijo de la manera más lógica y más natural con la joven y fértil Agar. Díganme si no se parece a muchas escenas y etapas de nuestra vida, en que creemos que algo sobrenatural que pueda hacer Dios en nuestra vida, nosotros tomamos acciones más lógicas y más naturales, pero nos equivocamos. Los judíos sabían que eran hijos de Abraham, descendientes de Isaac y herederos de las promesas de Dios. Sus ancestros recibieron la ley en el monte Sinaí. Su nación se centraba en Jerusalén y en su templo.
Los falsos maestros estaban enseñando a los cristianos gentiles en Galacia que para ser verdaderos hijos de Abraham debían volverse judíos. Esto es a través del cumplimiento de la ley. Y esto yo no lo logro entender hoy, porque mi nombre es Cristian Estrada y mis papás están claros. Mi mamá y mi papá, María y Luis. Por mucho que yo quiera ser hijo de Luis Pino, por mucho que quiera hacerlo, por muchos ritos que yo pueda tener, sigo siendo hijo de Luis y María. Porque naturalmente no puedo ser hijo de otra persona, siendo adoptado quizás, pero naturalmente no puedo ser hijo de otras personas. Entonces, no entiendo cómo estas personas creen que cumpliendo ciertos ritos podían ser judíos si finalmente no eran judíos por naturaleza. Ya no había vuelta, no podían ser judíos de otra forma, por naturaleza ya no eran judíos. Pero estos hombres le estaban diciendo que para poder ser hijos de Abraham finalmente debían ser judíos, volverse judíos a través del cumplimiento de la ley. Pablo les escribe, estas mujeres representan dos pactos. Uno, que es el de Agar, procede del monte Sinaí y tienen hijos que nacen para ser esclavos. Agar entonces representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, porque junto con sus hijos vive en esclavitud. Pablo está uniendo entonces varias cosas acá. Primero, el pacto de la ley, la Jerusalén actual, los no creyentes, Agar y todos los que nacen de la ley, los que hacen de la ley su medio de justificación para con Dios, y este es el principio esencial de su vida. Entonces con esto Pablo les golpea en la cabeza a los maestros, a los falsos maestros, diciéndoles que Agar es su madre finalmente. Y no son ellos, estos judaizantes, estos legalistas, los que eran finalmente hijos de Dios, sino que eran hijos de la esclava y no hijos de la libre, puesto que ella es la representación de la Jerusalén actual. Al dormir con Agar, Abraham estaba actuando por fe. Finalmente sí actuaba por fe, pero fe en sí mismo. El resultado de esto, en el libro de Génesis, en el capítulo 16 y en el capítulo 21, porque probablemente nos acordamos de esta parte de la historia. Abraham y Sara teniendo un hijo, Isaac, y todo feliz, todo muy contento. Pero hay una parte triste también de la historia, en donde Agar y su hijo tienen que ser desechados de la tierra donde estaban. En el libro de Génesis, en el capítulo 16 y el capítulo 21, dice que todo esto, el resultado de esto fue un desastre. Se arruinó la familia. Sara se puso muy celosa de Agar. Y esto no debiera sorprendernos, ya que en la Biblia se condena la poligamia y las prácticas de tener concubinas. Aunque Dios nunca abandonó a Agar y a Ismael, no dirigió jamás sus promesas a través de este hijo. Abraham fracasó en su apuesta de querer salvarse por sí mismo. Abraham no confió en la gracia y en la providencia de Dios, sino que en su propia capacidad y en su fuerza. Esto siempre va a producir caos, desintegración, destrucción espiritual, psicológica y relacional. Siempre cuando nosotros queremos depender de nuestras propias capacidades, esto va a producir un caos. Siempre va a producir destrucción espiritual, relacional. Vamos a tener problemas con los hermanos, con nuestra familia, con el resto de las personas. Cuando somos moralmente y capaces, es cuando tenemos conflictos. Es cuando ya no confiamos en la gracia, sino que confiamos en nuestras propias capacidades y fuerzas. Aunque los falsos maestros se consideran orgullosamente herencia de Abraham y Sara,
Pablo dice que espiritualmente descienden de la esclava, aunque por su raza descienden de Abraham y Sara por medio de Isaac. Su corazón se parece al de Abraham y Sara y Agar, y el fruto como Ismael, solo más esclavitud. Confían en su propia habilidad y no en la gracia sobrenatural de Dios. Las personas más religiosas suelen ser las que están más alejadas finalmente de la libertad. Los legalistas son los que finalmente están más alejados de la gracia de Dios. Por lo tanto, no son libres. Son esclavos de sus propios actos, de su forma de presentarse ante Dios. Algunos más estudiosos, algunos podrían rasgar sus vestiduras, considerando la exégesis que Pablo hizo acerca de este pasaje, ¿ya? De este relato histórico. Sin embargo, el mismo Pablo menciona que lo que está haciendo es el sentido figurado. Es decir, que toma un ejemplo de la Escritura como una ilustración para mostrar la acción del Evangelio versus el resultado de las obras. En este sentido, entonces, el hijo de Agar representa buscar la salvación por las obras. Sara entonces representa confiar en la salvación por gracia de Dios. Esta analogía que Pablo hace es realmente muy interesante. El Evangelio consiste en que no intentemos alcanzar una justicia que nuestras habilidades puedan desarrollar. Más bien, hemos de recibir una justicia provista mediante actos sobrenaturales de Dios. Y actos sobrenaturales en la historia. Primero, a través de un nacimiento milagroso de una mujer que no tenía ninguna forma de ser madre, porque era una mujer virgen. Un nacimiento milagroso, una muerte por el pecado y la resurrección de Cristo que derrota la muerte. Tenemos que confiar en Dios, así como Abraham también comprendió que necesitaba la obra milagrosa de Dios. Los Gálatas tenían que mirar a la obra de Cristo en vez de sus propios actos, en vez de sus propios esfuerzos. Entonces Sara y su hijo es el cumplimiento de la promesa de Dios. No tiene nada que ver con la Jerusalén terrenal que rechaza la gracia, sino con la Jerusalén celestial que es la libre. En este sentido, ella representa a los que han aprendido que la salvación no se gana por los esfuerzos, sino más bien dejan que Dios los salve a través de Cristo, como un acto sobrenatural de amor y de gracia. El versículo 27, Pablo cita a Isaías 54, versículo 1. Porque más hijos que la casada tendrá la desamparada. En un principio, esta palabra profética fue para los judíos que estaban exiliados en Babilonia, alrededor de 1000 años antes de la época de Abraham, y unos 600, después de la época de Abraham, y unos 600 años antes de Pablo, en ese espacio en el tiempo. El remanente de Israel vio la pérdida de sus fuerzas y pensaban que su vida como nación ya había muerto. Sin embargo, se sintieron débiles e incapaces. Y es por esto que Dios le habla a través de Isaías diciendo: ahora que son incapaces, verán que justamente en la vida de los débiles donde obra mi gracia. Porque como lo hizo con Sara, también después lo hizo con otra mujer que era improbable que tuviera hijos, puesto que era virgen. Nació el Salvador del mundo. Así es como obra la gracia de Dios. Los hermanos Gálatas entonces, hermanos, están siendo maltratados por los falsos maestros. Por lo tanto, Pablo se encarga de pagarles con la misma moneda. Se encarga de poder contrarrestar esta falsa doctrina, esta falsa enseñanza con lo bueno de la Escritura y con una buena enseñanza, diciéndoles que ellos son los hijos del estéril. Por lo tanto, no son hijos legítimos. Si la salvación es por obras, entonces los fértiles pueden tener hijos.
Solo los moralmente capaces y fuertes, las personas de buena familia, la gente con buenos registros, pueden ser espiritualmente fructíferos, disfrutar del amor y del gozo de Dios y transformar las vidas de los demás. Pero si el Evangelio es de verdad, no importa quién seas o quién fuiste, puedes ser un marginal espiritual, tal y como la estéril de aquel tiempo, moralmente sin frutos, teniendo ningún mérito. El Evangelio dice, la gracia no es solo para los fértiles agares, sino para las Saras estériles. Si Sara puede tener un futuro, cualquiera puede tenerlo. Y en esto se basa el Evangelio. Finalmente, en que no ponemos nuestros méritos frente a Dios, en que ninguno de nuestros actos son realmente importantes frente a Él. La palabra del Señor dice incluso que toda nuestra justicia, cuando la presentamos frente a Dios, es como un trapo de inmundicia. Eso es nuestra justicia. Esos son nuestros actos frente a Él. Trapos de inmundicia para tomarlo y echarlo a la basura. En muchas ocasiones de mi vida, como les contaba hace un rato, creí que por lo que yo estaba haciendo, por el trabajo que yo hacía en la iglesia, por mi respetuosa y buena forma de vivir el Evangelio, tenía algún mérito frente a Dios. Entonces, por eso que me resultaban las cosas. Entonces lloraba, oraba a Dios y Dios me respondía. Y según muy en mi interior y muy dentro de mi corazón, yo estaba diciendo, eso es porque me estoy portando bien. Y creía que mi relación con Dios era como mi relación con mi papá. Yo me porto bien y Él me regala una bicicleta a fin de año. O yo me porto bien y Él me da ciertos regalos y ciertos premios. Y creemos muchas veces que la relación que nosotros tenemos con Dios es igual a esta relación. Nosotros hacemos buenas cosas y Dios entonces nos recompensa por esas buenas cosas que hacemos. Y estamos muy equivocados. Porque no es por nuestros méritos, no es por nuestras obras. Por muy bonitas que sean nuestras obras, son un trapo de inmundicia frente a Dios. Nunca vamos a tener ningún mérito por lo que nosotros hagamos. Si nosotros queremos conducir todas nuestras obras para ganar en algo el propósito de Dios, para ganar en algo el favor de Dios para nosotros, estamos equivocados. Sus buenos actos, mis buenos actos, son de agradecimiento por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. De repente ponemos la carreta enfrente de los bueyes o enfrente de los caballos y creemos que nuestros actos son los que nos conducen para ser elegidos por Dios. Hoy día, quizás muchos de nosotros y entendemos, muchos de nosotros que somos salvos por gracia y que no hay méritos, pero créanme ustedes que mucha gente cree que son nuestros actos los que finalmente hacen que Dios nos vea como buenas personas. Hay algunos que dicen, Dios sabía, sí, Dios sí me escogió, porque sabía que yo iba a ser cristiano y sabía que yo iba a ser bueno en el futuro. Ponemos la carreta enfrente de los bueyes. Dios nos escogió como sus hijos y somos hijos de Dios justamente porque somos malvados, justamente porque no tenemos ningún mérito y justamente por esa maldad y por ese inmerecimiento es que Dios nos escoge como sus hijos. ¿Saben cómo se llama eso? Se llama gracia. Porque lo que nosotros merecemos no es amor, no es justicia. Lo que nosotros merecemos no es un regalo, lo que nosotros merecemos es castigo, es muerte eterna, es sufrimiento. Pero ese pago lo hizo Cristo por nosotros. Y eso se llama gracia. Pablo está diciendo que el evangelio de la gracia es para los estériles, para los que no tienen capacidades, para los que no tienen buenas obras, no son capaces de lograr el favor de Dios por sus actos, los estériles, puesto que los fértiles son capaces de lograr
de lograr los indios finalmente son los religiosos, los capaces, los buenos, los fuertes, los fariseos, los que finalmente son los hijos de la esclava. En este caso, Sara es de gran aliento para los que se sienten fracasados. En aquellos tiempos, el valor de la mujer consistía en la capacidad que tenía de tener hijos. Acá vemos cómo Dios revela su profunda marca sobre la cultura trastocada por el pecado, haciendo cumplir su plan perfecto en mujeres estériles, mujeres ancianas, mujeres vírgenes, que frente a la sociedad, incluso de hoy, sutilmente se les considera como que han fracasado en su vida. ¿O acaso no han escuchado cuando los recién casados y empiezan las preguntas? ¿Y cuándo van a tener hijos? ¿Y cuándo se viene el hijo? ¿Y cuándo van a tener el bebé? Y nosotros validamos incluso con eso, validamos a la mujer o se valida a la familia, teniendo hijos. Y muchas veces no pueden tener hijos de forma natural. Les voy a contar una experiencia muy personal. Nosotros tenemos un hijo que es Benjamín, él tiene 11 años. Después de Benjamín, mi esposa tuvo 6 pérdidas. 6 pérdidas continuas. Y en el año 2014, bueno, a mediados del año 2013, Ruth vuelve a quedar embarazada. Y nosotros muy felices por eso, porque el embarazo iba muy bien, de la Amanda. Y la Amandita empezó a crecer muy bien en la guatita de la Ruth. Y nació en el año 2014, en el mes de abril. Un mes antes, en estas ecografías de rutina, fue a una de las últimas ecografías de la Ruth, y quien estaba haciendo la ecografía le dice que había un problema grave y que ella ya no lo había podido detectar antes por la madurez de los órganos de la Amanda. Y la Amandita venía con una malformación en el corazón grave. Ella nació y vivió 13 días, la Amandita. Vivió 13 días, estuvo los 13 días en el hospital. Nosotros habíamos hecho muchas cosas. Habíamos preparado un dormitorio para ella, habíamos comprado muchas cosas. La familia completa estaba muy contenta, pero Dios quiso otra cosa finalmente. Recuerdo que cuando yo estaba en el hospital y fallece la Amandita, me llamó un amigo por teléfono, Pablo, y me pregunta, ¿cómo estáis? O sea, triste porque había pasado todo esto, pero muy tranquilo y muy contento, porque finalmente en toda nuestra vida es Dios quien cumple su propósito. Y si es la voluntad de Dios, entonces bueno. Hasta el día de hoy no lo entiendo. No entiendo por qué pasó y no sé por qué pasó. Pero si es el propósito de Dios, ahí debe ser bueno. Y es bueno siempre. Hace 3 semanas atrás tuvimos nuestra última sesión con una psicóloga, porque nosotros estamos haciendo los trámites para adoptar. Y tuvimos la última sesión, que es como la última etapa de esta, que ha sido bastante largo, 2 años, y estamos haciendo todos los trámites para poder adoptar a un niño o una niña. Cuando en las primeras sesiones me pregunta a mí, nos preguntaba la psicóloga, ¿y ustedes qué saben de la adopción? ¿Cuál es su concepción de la adopción? ¿Cómo lo entienden? ¿Qué es lo que es adopción para ustedes? Entonces yo les decía que si hay algo que nos representa a nosotros como familia, si hay algo que nosotros hemos entendido y como verdad, como cristianos,
es justamente la adopción. Es que Dios nos reconoce como hijos, nos adopta como hijos, nos saca de otro lado, donde estamos sufriendo, de donde no tenemos futuro, nos toma, nos adopta como hijos, nos da de su apellido, nos forma como personas, cambia nuestra naturaleza y somos realmente hijos. Con todos las garantías de ser hijo. Eso para nosotros es ser adoptados. Hermanos, yo le quiero decir dos cosas en esto que les estoy contando. Primero, que hay otra forma de hacer familia. Otra forma de hacer familia cuando usted está limitado por naturaleza, está limitado de tener hijos, hay otra forma de hacer familia. Solamente eche un vistazo a su vida y se va a dar cuenta de que usted ha sido un adoptado por Dios. Hay otra forma de ser familia, la adopción. Le invito a eso si alguien quiere hacerlo. Y lo otro es que hay una verdad impresionante en esto. Es que Dios nos ha tomado como sus hijos, sin serlo naturalmente, pero tenemos todas las garantías. Somos coherederos con Cristo, copartícipes de su reino. O sea, estaremos ahí con el Señor. ¿Y saben por qué? Solamente por gracia, porque usted no tiene ningún mérito, ni yo tampoco. Eso es gracia. La religión y la filosofía dicen que Dios y la salvación son para los buenos. Ese es un mensaje exclusivo. Pero el Evangelio tiene una exclusividad mucho más inclusiva. Cualquiera puede pertenecer a Dios por medio del Evangelio, sin importar sus expedientes y antecedentes. Eso se llama gracia. Todos, desde los más religiosos hasta los más irreligiosos, necesitan del Evangelio y de la gracia. Porque de repente creemos que solamente necesitan el Evangelio los que están en problemas, los que están enfermos, los que se les ha muerto a alguien. Y nosotros creemos que ellos son susceptibles del Evangelio. Se les murió a alguien, él necesita el Evangelio. Están pasando por una enfermedad, él necesita a Dios. Pero el que la está pasando bien, el que no tiene problemas económicos, el que no se le ha muerto nadie, también necesita del Evangelio. El que la está pasando muy bien en la vida y es una persona exitosa, también necesita del Evangelio. Hoy día estamos llamados nosotros a compartir el Evangelio con todo el mundo, con todas las personas. Todos necesitan del Evangelio. Las personas religiosas creen alcanzar la justificación por medio de sus esfuerzos. Por otra parte, las irreligiosas también están adorando algo, Tanto el querer ganar la justificación con una falsa entrega a Dios y el rechazar a Dios de plano surgen de un corazón y del mismo sentimiento de valoración personal. Ismaeles en el corazón, esclavos de sus actos. Sin embargo, los estériles, los incapaces, los que no pueden lograr la justificación por medio de sus actos, son los alcanzados por la gracia de Dios. Los Isaac, entonces, viven en real libertad. Pablo entonces presenta una lección final sobre Ismael e Isaac en el versículo 29. Así como en aquel tiempo el hijo nacido por una decisión humana persiguió al hijo nacido por el Espíritu, así también sucede ahora. Pablo está declarando que los hijos de la esclava, los que buscaban la salvación por medio de la obediencia de la ley, los legalistas, judaizantes, siempre perseguían a los hijos de la mujer libre. ¿Y por qué pasa esto? Porque el Evangelio amenaza más profundamente a las personas religiosas, a las personas no religiosas. Las personas religiosas son más susceptibles y están siempre nerviosas respecto de su condición ante Dios. Viven en apariencia.
Su inseguridad las hace hostiles al Evangelio y que insiste en que sus mejores hechos son inútiles ante Dios. Es algo como lo que decía delante. Hay ocasiones en que uno cree que sus actos los va a hacer un poquito más valorables frente a Dios. Y no. Una de las maneras en que sabemos que nuestra propia imagen se basa en la justificación por Cristo es que nosotros no somos hostiles ni odiamos a las personas que difieren de nosotros. Por otra parte, si nuestra imagen se basa en la justificación por las obras, entonces es que perseguimos a otros. Y esto probablemente diremos nosotros, no, esto no pasa en la iglesia. En la iglesia de Cristo o en Refugio de Gracia no pasa. No pasa. Porque todos nosotros entendemos que somos hijos del Señor y todos nosotros creemos que hemos recibido la salvación por medio de la gracia. Pero créanme ustedes que muchas veces nuestra cosmovisión del Evangelio está muy errada y muy equivocada. Hace un tiempo veíamos, por ejemplo, que existen algunas cosmovisiones y creemos nosotros que la cosmovisión cristiana correcta es así, cosmovisión cristiana, como nosotros vemos el Evangelio. Pero la realmente correcta es una cosmovisión cristiana basada en la Biblia. Nosotros vivimos el Evangelio muchas veces de acuerdo a como nosotros lo entendemos y pensamos. Y queremos con esa regla y con nuestra conducta, con nuestra forma de ver el Evangelio, evaluar al resto. Entonces, si nosotros hacemos algo bueno, queremos que el resto lo haga. Y cuando nosotros no hacemos algo, decimos y apuntamos con el dedo al otro porque el resto sí lo hace. Entonces, cuando decimos, no, esto no pasa, sí, realmente sí pasa. Y muy habitualmente, porque vemos el Evangelio y vivimos el Evangelio según nuestra conveniencia, ponemos nuestros estándares de santidad, nuestros estándares para poder agradar a Dios, y empezamos a evaluar la vida de los demás respecto de nuestra vida. Entonces siempre somos buenos. Cuando se nos dice, por ejemplo, que nosotros somos malos esposos, que no estamos cumpliendo con nuestra condición de esposos y jefes de hogar, nosotros ¿qué hacemos los hombres? Nos comparamos con el vecino. Y decimos, ay, ¿y el vecino? Yo no llego curado, no soy un borracho, siempre llego a mi casa. Y nos comparamos con el vecino. Claro, frente al vecino somos muy buenos. Pero la palabra del Señor nos dice otra cosa. Y cuando nos comparamos realmente en este espejo, que es el que nosotros tenemos que compararnos siempre, en este espejo que es el que tenemos que reflejarnos cada día, somos incapaces. Y somos realmente malos frente a Dios, incapaces de poder lograr algo bueno. Pero nosotros ponemos nuestros estándares de legalidad sutilmente en nuestro corazón, en nuestra mente todos los días. Y vemos a nuestro hermano con el que compartimos una vez a la semana quizás, o más veces a la semana en la iglesia. Empezamos a evaluar y a comparar con nuestra vida. Sutilmente muchas veces decimos, no, ese hermano no es tan cristiano en realidad, porque dice garabatos. Y como yo no digo garabatos, él sí. Entonces no es tan cristiano. Y empezamos a ver la paja en el ojo ajeno, ¿cierto? Y se nos empiezan a olvidar las vigas que tenemos en nuestro ojo. Ojo con esto, porque finalmente de repente somos tan ismaeles como estos mismos judaizantes que estaban enseñando. John Stott, en un libro que se llama Mensaje de Gálatas, dice, la persecución de la iglesia verdadera no siempre viene de parte del mundo, que son desconocidos, sino por otra parte de nuestros medios hermanos, la gente religiosa, la iglesia de nombre. Los mayores enemigos de la fe evangélica hoy en día no son los incrédulos, sino la iglesia misma, la institución, la jerarquía. Ismael siempre se burla y persigue a Isaac.
para reflexionar y practicar. La gracia de Dios es el resultado del amor de Dios. Pero ¿saben? También es el resultado de nuestra incapacidad. Abraham decidió confiar en sí mismo para hacer cumplir la promesa de Dios. Entonces yo les pregunto, o hagamos una pregunta a nosotros mismos. ¿Alguna vez hemos hecho algo similar? ¿Hemos decidido confiar en nosotros mismos en vez de lo que Dios nos ha prometido o de lo que Dios puede hacer? ¿Alguna vez hemos hecho algo similar? ¿Hemos confiado en nuestras capacidades? Haga un flashback. Vuelve atrás en la historia a esa escena, a esa decisión que fue por una decisión humana y usted quiso ayudar a Dios. Vuelva atrás en esa escena y recuerde cuáles fueron los resultados de esa decisión. Yo tengo muchas escenas para atrás y muchas de esas fueron de resultados desastrosos, terribles. Y como les decía adelante, muchas veces he tenido que volver frente a Dios con el rabo entre las piernas, diciendo: Señor, me equivoqué, perdóname, Señor, porque no soy capaz de hacer nada, porque mis capacidades finalmente hacen que yo me entorpezca y finalmente me mande puras chambonadas y embarradas. Muchas veces nos pasa. Obedezcamos la palabra del Señor, mirémonos frente a este espejo todos los días. Es la única forma en que podamos tener buenos resultados en nuestra vida. Hace un tiempo atrás me decían, conversábamos con alguien, me decía: ¿cuál es la clave del éxito? ¿Cuál crees tú que es la clave del éxito? Entonces él decía, no cristiano, decía: la clave del éxito, compadre, es tener una buena profesión, es ser profesional, por lo menos en Chile, ser profesional y tener influencias, poder tener buenos contactos y así vas a ser una persona exitosa. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la clave del éxito para nosotros como cristianos? Mirarnos frente a este espejo que es la palabra del Señor y darnos cuenta que somos incapaces y que es solo la gracia del Señor, solo la gracia de Dios la que nos cubre cada día para ser llamados sus hijos y para ser recibidos como sus hijos. ¿Y qué mejor que eso? Un día vendrá el Señor y estaremos con Él para siempre. Un evangelio, recuerden esto, un evangelio, un Dios, Cristo, suplementado, es finalmente un Dios suplantado. Si nosotros estamos ayudando al propósito de Dios, estamos sirviendo a otro Dios y no al Dios verdadero, no al Dios de la Biblia. Estamos sirviendo a nuestro propio Dios. Ojo con eso. ¿Se parece en algo la vida de Sara, tu realidad, a la del día de hoy? Este sermón, lo que Dios quiere decirnos en el día de hoy, debe ser una realidad para toda nuestra vida, no por esta semana, no, para toda nuestra vida. Reconocernos cada día frente a Dios como incapaces y recibir de su gracia para poder servirlo como es debido. Que Dios nos bendiga. Augusto Nicodemos, profesor de teología brasileño, decía que muchos, ¿qué motivos tenían por tanto para someterse al sistema legalista de salvación que engendra solamente esclavos, los cuales al final serán lanzados fuera sin heredar el reino de Dios? ¿Qué motivos tenemos hoy día para poder querer ser justificados por nuestras obras si la gracia de Dios es suficiente? La gracia de Dios es suficiente.